Y eh, esta lección pues ya se va a repasar el siguiente sábado, 2 de noviembre, ¿no? Estamos pues en este año 2024, estamos estudiando el libro de el Evangelio escrito por Juan, ¿no? El discípulo amado, inspirado por Dios. Y hermanos, pues hoy día hacemos una introducción de este tema cuyo título está en la pantalla. Si alguien puede confirmar, hermanos, el título dando una lectura, por favor, miren la pantalla. El testimonio de los samaritanos, dice hermano. Gracias, hermano Celso. El testimonio de los samaritanos. La semana pasada también hemos estado estudiando acerca de testimonios, ¿no, hermanos? De uno y de otro personaje, ¿no? De que Jesús es el Mesías, ¿no? Ahora vamos a seguir con esos testimonios. Entonces aquí viene el testimonio de los samaritanos. La pregunta que seguramente puede surgir es, ¿y quiénes son los samaritanos, hermanos? ¿Quiénes son los samaritanos? A ver si alguien quiere participar, puede comentar, hermanos. La pregunta es, ¿quiénes son los samaritanos, hermanos? ¿Quiénes son estos samaritanos? Hermano, Eh, sí, Los samaritanos es el sector norte de Judá, donde se quedó los 10 tribus y 2 tribus al sur, Benjamín y Judá. Entonces los del norte han quedado conquistados por los babilonios y se mezclaron. Al mezclarse se cometieron un error donde el Señor mm, dijo que no debía mezclarse, juntarse con los filisteos y luego y querían hacer su iglesia propia en el norte. Y entonces había una rivalidad entre ellos y eso fue hasta la venida del Señor Jesucristo. Por eso, para evitar, para reconciliar, el Señor Jesús fue a buscar por ese lugar, encontró a la mujer samaritana, ¿no? Por ahí va la lección seguramente, hermano. Gracias, hermano. muy bien, hermano Celso, gracias a ti. Sí, pues ahí está un resumen hermano, también, hermanos. Sí, hermana Mónica, acérquese a su micro, hermanita, para que la eh, escuchen. bueno, decir que primeramente el rey de Asiria fue el que se llevó cautivo a muchos israelitas, se los llevó en la disipación, y luego puso gente de ellos, o sea, gente de Asiria, llevó a esa parte que ahora es Samaria, ¿ya? Y después esta gente que vivía allí en Samaria, los que eran israelitas, se mezclaron con ellos y cuando volvieron los otros del cautiverio de Babilonia, estos mismos fueron los que se opusieron a que levantaran Jerusalén, fueron los que les armaron pelea allí. Entonces quedó dividida el pueblo de Israel en realidad en tres partes. Galilea que está al norte, Samaria que queda en el medio y Jerusalén que está más abajo. Entonces, los judíos, los israelitas ya después no se querían contaminar con los samaritanos porque se habían mezclado con este pueblo asirio, ¿cierto? Y habían adquirido sus malas costumbres de ser idólatras y bueno, y otras cosas más también. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Pues ahí está, hermanos, quiénes eran estos samaritanos, ¿no? Entonces, en pocas palabras, diríamos que el pueblo de Israel, que estaba conformado por 12 tribus, hermanos, se separaron, pues, hermanos, se separaron en dos partes, uno al norte y otro al sur. 10 de las tribus se fueron para el norte y dos quedaron en el sur, ¿no? En el sur. Entonces, los que quedaron, pues, es la tribu de Judá y de Benjamín. Y las otras 10 tribus se fueron para el norte. Más que todo, no, estas 10 tribus fueron conquistadas por los asirios. Y vamos a ver en esta lección, esta introducción, de por razones políticas, ¿no? Estas 10 tribus
fueron pues diseminadas o distribuidas, esparcidas por todos los reinos conquistados por los asirios. Y entonces se casaron pues estos israelitas de las 10 tribus con gente pagana, idólatra. Y entonces, ¿qué pasó, hermanos, con la religión que tenían, no? Los israelitas, estas 10 tribus se paganizaron, pues se paganizaron. Y de ahí que las tribus de Judá y Benjamín, que mantenían aún su relación con Dios, ellos no querían juntarse ya con los samaritanos. Prácticamente la palabra samaritano era un insulto terrible, hermanos, una grosería prácticamente decir samaritano, porque lo rechazaban por los judíos porque ellos ya se habían paganizado. Hoy en día de repente nosotros podemos cometer ese grave error también, hermanos, ¿no? De creer que los demás que están, ¿no? Fuera de nosotros, de los adventistas, son paganos, ¿no? Y ese es un error que el Señor Jesucristo vino para corregir y cambia, ¿no? Esa palabra samaritano hoy en día, si te dicen que eres un samaritano, ya no es un insulto, más al contrario, es un halago, ¿no? Porque el samaritano, recuerden, que describe ahí, ¿no? En una historia que el Señor cuenta. Entonces, hermanos, el samaritano es el que ayuda al necesitado, ¿no? Y no el judío, no el sacerdote, sino el samaritano. O sea, cambia la figura, ¿no? Cambia la figura. Eso, hermanos, miren, cosas que pueden surgir, puede haber, ¿no? Hoy en día también en las relaciones que se mantienen, ¿no? Entre personas, ¿no? De que nos podemos creer que somos santos, puros y a los demás mirarlos de arriba para abajo y eso no está bien, pues hermanos, ¿no? Muy bien, de este tema vamos a estudiar esta semana, hermanos. Hoy día estamos sábado 26 de octubre, hermanos, sábado 26 de octubre. Vamos a ver, hermanos, aquí hay un dibujito en el folleto Escuela Sabática. Ahí está el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la samaritana, hermanos. Ahí está. No, entonces, justamente en cierta oportunidad, el Señor Jesucristo de Judea, no para ir a Galilea, hermanos, ¿no? En el medio está pues Samaria y necesariamente tenía que pasar por Samaria para llegar a Galilea, ¿no? Y es ahí donde va a tener el encuentro con la samaritana, hermanos, y vamos a aprender muchas lecciones de este encuentro que hace Jesús con la Hermano, samaritana. justo, Sí, hermana Mónica. eh, bueno, considerando el odio que se tenían los judíos con los samaritanos, cualquier judío que se profesaba como judío tal así, patriota, no pasaban por Samaria. Se daban una tremenda vuelta, ¿cierto? Para no pasar por Samaria y no contaminarse con esta gente. Cuando leemos en el relato que a Jesús le era necesario pasar por allí, no es porque él quisiera hacer el camino más corto, ¿ah? Sino porque tenía una cita allí con esta mujer. El Señor ya la conocía, así como vimos la semana pasada, que conocía a Natanael, ¿cierto? Jesús ya conocía a la samaritana y él sabía en qué momento ella iba por ese sitio y a él le era necesario pasar por esa razón, más que por acortar camino, ¿cierto? Era porque tenía que ver a esta mujer. Ujú. Muy bien, sí, pues hermanos, Dios nos conoce, el Señor nos conoce a nosotros. Y si estamos en esta sala ahora estudiando, es porque también tenemos una cita con el Señor, ¿no? Y por eso estamos estudiando su palabra, ¿no? Muy bien. En esta semana, hermanos, los textos bíblicos que se van a estudiar es Juan, el capítulo 4, también el capítulo 3, algunos versículos que están ahí. Jeremías, algunos versículos ahí, Zacarías y Ezequiel también, hermanos. Muy bien, vamos a ver entonces el texto para memorizar para esta semana.
Está en el libro de Juan, capítulo 4, el versículo 42, hermanos. Ahí está el texto bíblico en la pantalla. Vamos a leer aquí lo que dice el texto bíblico, hermanos. Y decían a la mujer, o sea, la población de Sicar era, ¿no? De Sicar, por donde Jesús pasó, por Samaria, ¿no? Pero el pueblo era Sicar. Y entonces, pues, esta mujer samaritana, después del encuentro con Jesús, fue realmente transformada esta mujer y fue pues a prácticamente a invitar, o sea, a predicar ahí a la gente de su población, ¿no? Y les dijo, aquel hombre me ha dicho mi vida, así que no vaya a ser que es el Mesías. Vamos a ver. Y toda la población se fue, pues, ¿no? Y escuchó al Señor Jesús y le pidieron al Señor Jesús que se quedara a hablar, no sé cuántos días se habría quedado. Ahí les predicó a los de Samaria, a los de este pueblo de Sicar. Todos se convirtieron, pues, hermanos, ¿no? Entonces ahí pues le decían a la mujer, o sea, los samaritanos decían, no, los de Sicar, le decían pues a la mujer, ¿no? A la samaritana, ya no creemos solo por tu palabra, dice, sino porque nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Y sabemos que en verdad que se dio ahí en ese pueblo de Sicar, de que este hombre que le dijo su vida podía ser el Mesías, y la gente pues escuchó, y también esta gente de Sicar da testimonio, hermanos, de que Jesús realmente era el Mesías, el Salvador del mundo. Y hermanos, algún comentario, alguna pregunta que hayan ustedes, con confianza pueden hacerlo, comentar también. Aquí hay una pregunta, dice, ¿quiénes eran los samaritanos? Creo que ya lo hemos comentado, hermanos, quiénes eran los samaritanos, como introducción, ¿no? Y vamos a repetir aquello que ya hemos mencionado. Hermanos, Israel, el reino del norte, ya dijimos que se dividió en dos, ¿no? Uno al norte y otro al sur. Entonces, el reino del norte, ¿no? Que eran las 10 tribus, pues, ¿no? Fue llevado cautivo por los asirios en el año 722 antes de Cristo, para crear, hermanos, estabilidad política. O sea, los políticos, no, hermanos, hacen cosas, pues, no, para que, según su parecer, que haya tranquilidad, estabilidad política. Entonces, ¿qué es lo que han hecho, hermanos? ¿No? Los asirios, dice, dispersaron pues a sus cautivos por todo su imperio, o sea, por todos los pueblos que han conquistado los asirios, por allí los distribuyen o lo dispersan pues a esas 10 tribus, ¿no? Del pueblo de Israel. Asimismo, cautivos también de otras naciones, ¿no? Fueron llevados pues, hermanos, a repoblar el reino del norte, ¿no? Entonces, la población, hermanos, era mixta entonces, pues, ¿no? Ya no eran puros, o sea, de Israel nada más, pues se mezclaron con los asirios, con otros pueblos, o sea, se casaron, ¿no? Así. Entonces, las otras personas tenían pues sus propias creencias, la idolatría sobre todo, entonces así se mezclaron, pues, ¿no? Por eso dice mixta, ¿no? La población mixta resultante fueron pues esta población así, mezclada, ¿no? Son los samaritanos, a ellos se les llama samaritanos, hermanos, ¿no? Quienes practicaban pues su propia forma de judaísmo. Entonces, hoy en día, pues hermanos, de repente, pongamos a pensar, no vaya a ser que seamos así también. A ellos nosotros, pues hermanos, los seres humanos, escuchamos la palabra del Señor, lo amamos al Señor, estamos agradecidos porque Él ha hecho, nos bautizamos, nos entregamos, pero el enemigo no te deja así, hermano. Entonces, tú eres de repente soltera y el enemigo te presenta ahí un joven aparentemente maravilloso, lo mejor que hay, pero no es cristiano, pues, ¿no? Y entonces él de repente tiene sus costumbres, pero dice que te ama ese joven, ¿no? Y entonces te casas con esa persona, eliges, a pesar que el pastor te dice no te es conveniente, tu papá, tu mamá te dicen no te es con tus amigos, los hermanos te dicen no es conveniente, no hagas eso, no cometes esa locura, pero tú no haces caso a nadie, ni a Dios, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a nadie.
tú crees que lo que tú quieres hacer, lo amas a esa persona y te casas y eso, a eso se le llama pues esa, ¿no? Esa unión mixta, te paganizas porque esa persona tiene sus creencias y te va a llevar a sus creencias, ¿no? Y vas a mezclar las creencias que tenías en la iglesia, lo vas a mezclar con las creencias que tiene tu pareja, ¿no? Que no es pues, no, o sea, creyente como tú. Eso es lo que pasó, hermano. Y lo terrible es que voluntariamente una joven o un joven también hace eso, toma esa decisión equivocada y ya pues y ahí se sufren las consecuencias también, hermanos, ¿no? Y todo aquel que está de repente ahora en la sala también puede dar testimonio, es verdad. Pues es la palabra de Dios que dice, no os unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene pues la luz con las tinieblas? Entonces tú eres la luz que conoces al Señor y las tinieblas es cuando tu pareja, bueno, vive en las costumbres del mundo, tiene mujer, su amantes, bueno, tiene toma, bebe licor, entonces y así, practica cosas del mundo, pues, ¿no? Te lastima, te pega, borracho, bien, entonces, entonces esas costumbres tiene, ¿no? Entonces, como le amas, te casas y ya pues te metiste en problemas, ¿no? Entonces, ya tus creencias también, ya el que dirige tu marido, pues te dice, no me vas a ir el sábado, más bien vamos a ir otro día, ¿no? Aquí a este grupo, vamos a hacer esas costumbres, y así cosas que la Biblia dice que no se debe hacer. Vamos a hacer fiestas, ¿no? Así, a las imágenes y tantas cosas, pues. Entonces, hermanos, eso es lo que pasó con las 10 tribus, ¿no? Así. Sin embargo, hermanos, las relaciones entre ellos, ¿no? Y los judíos, pues, o sea, entre los samaritanos y los judíos, hermanos, no eran buenas, pues, esas relaciones. Por ejemplo, los samaritanos, como ya se habían paganizado, hermanos, pues, en cierta oportunidad, recuerdan ustedes que el mismo pueblo de Judá también, donde estaba el templo construido por Salomón, recuerdan ustedes ese templo de oro de Jerusalén, el mismo pueblo mismo, ¿no? De Dios se apartó de Dios, pues. Y la condición de que Dios iba a estar en ese templo era de que ellos debían ser fieles, pero como fueron infieles, entonces Dios se retiró de ese templo de Jerusalén, hermano. Y ahí vino pues los babilonios, ahí está Nabucodonosor también, hermanos, y ese templo de Jerusalén fue pues destruido y su vajilla también fue llevado a Babilonia, unos fueron llevados pues esclavizados, cautivos a Babilonia, y su castigo, hermanos, ¿no? Que la Biblia dice, ¿no? 70 años tenían que estar así esclavos en Babilonia, ¿no? Y entonces, después de 70 años, hermanos, Dios, por su misericordia, hermanos, pues vuelven otra vez a Jerusalén todos estos israelitas que querían reconstruir el templo pues de Jerusalén destruido. Entonces, ahí donde los samaritanos, hermanos, esas 10 tribus que estaban paganizados también, pues hermanos, ellos querían ayudar en construir el templo, pero no era pues de hecho, no era porque realmente querían reformarse, no consagrarse a Dios, sino los samaritanos eran pues querían paganizarlo también pues claro, judíos, ¿no? A ellos, a las 2 tribus que estaban ahí, ¿no? Eh, Querían paganizarlo pues hermanos, no los samaritanos, pero claro, aparentemente su intención era buena, ¿no? Los samaritanos se opusieron pues, como dicen, se opusieron a la reconstrucción del templo cuando los judíos regresaron de Babilonia. Bueno, en este caso, en primer lugar, los samaritanos, o sea, no querían que construyan el templo, reconstruyan el templo de Jerusalén. Pero por otra parte, también cuando ya están reconstruyendo con Zorobabel y todos, ¿no? El templo, estos samaritanos pues dijeron, nosotros también queremos apoyar, ayudar. Y los judíos dicen, nosotros no queremos que ustedes participen, solamente nosotros vamos a reconstruir. Y entonces ellos pues hicieron la guerra, hermanos, los samaritanos,
en la construcción, ¿no? De reconstrucción del templo de Jerusalén. Bueno, es el problema que va a surgir siempre, hermanos. No hay unión entre la luz y las tinieblas, hermanos. Si nosotros nos mezclamos con las costumbres de este mundo, ya, hermanos, ya se perdió la paz, la tranquilidad, la estabilidad, todo, hermanos, pues ya nos metimos en problemas, estamos en lucha ya, pues, ¿no? Por eso el consejo, no os unáis en yugo desigual, ¿no? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, hermanos? No puede ir de brazos, pues, el Señor Jesucristo con Satanás. Satanás se ha opuesto completamente a su creador, a Dios, ¿no? Aunque Dios ama, ¿no es cierto? Lo ama también a su creación, pero están distanciados, separados. Esa separación es el problema que tenemos en esta tierra, hermanos, ¿no? Nos hemos separado de Dios, ¿no? Por los engaños de Satanás. Pero hay un camino para volver a Dios, ¿no? Para consagrarnos, y ese es Jesucristo. Por eso vino el Señor, ¿no? Encarnado, para pagar por nuestros pecados y volvernos a Él, a estar unidos, ¿no? Por eso el pueblo de Dios, hermanos, de hoy día, son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Eso dice el Señor Jesús, ¿no? ¿Quiénes son mis hermanos, mis hermanas? ¿Quién es mi madre? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto es importante resaltar, hermanos. Acá no se puede mezclar, ¿no? Con las tradiciones y costumbres del mundo. La iglesia no tiene que abrir las puertas a eso. Ya la iglesia cristiana en la Edad Media vemos, ¿no? Que abrió la puerta a los romanos y se paganizó. Es lo que hoy en día conocemos, ¿no? La iglesia no papal romana, ¿no? Que practican todas las costumbres de este mundo, mezclan, ¿no? La palabra de Dios y así está. Y Dios en este último tiempo ha formado un pueblo obediente a sus mandamientos, pues, y guiado solamente por la Biblia, ¿no? Para hacer la voluntad de Dios. Y la recomendación de Dios es, pues, no se unan con los no creyentes, ¿no? En el sentido de los matrimonios, ¿no? Claro, nosotros, así como Jesús, tenemos que predicar, ¿no? A todas las personas, ¿no? Y para que se unan a este pueblo de Dios. Y el Señor dice, yo tengo un pueblo, nada más que un pueblo, ¿no? Sí tengo gente, ovejas en otros rediles, dice, ¿no? Y yo los voy a llamar a ellos y ellos van a salir de esos rediles, o sea, del paganismo, van a salir de esas tradiciones y costumbres, escuchando mi voz y se van a unir a mi pueblo para hacer mi voluntad. Eso, hermanos, destaca. Si hay preguntas, pregunten, hermanos, para aclarar. Entonces aquí, hermanos, dice, por ejemplo, los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo cuando los judíos regresaron de Babilonia. Bueno, está en el Antiguo Testamento, hermanos, para leer toda esta historia. Los samaritanos, hermanos, mientras tanto, habían construido su propio templo en el monte Gerizim. O sea, este pueblo samaritano que estaba con tradiciones, costumbres ya paganizado, pero no olvidaban tampoco, pues, no, a Dios, ¿no? Al verdadero Dios. Entonces, construyeron su templo ahí, pues, hermanos, ¿no? En el monte Gerizim construyeron un templo parecido al templo de Jerusalén, ¿no? Que habían reconstruido los judíos. Pero, hermanos, este templo fue destruido, dice, por el gobernante judío Juan Hircano en el año 128 antes de Cristo, hermanos. Ahora, en la época de Cristo, esta animosidad continuaba, hermanos. O sea, este odio que había, hermanos, ¿no? Entre los judíos y los samaritanos, pues, hermanos, continúa. En el tiempo de Cristo había ese odio terrible, hermanos, a muerte, ¿no? Entonces, los judíos, hermanos, evitaban, pues, Samaria en la medida de lo posible, hermanos. Aunque las relaciones comerciales eran posibles, eso sí, cualquier otro tipo de interacción era tabú, era prohibido, hermanos. No podían relacionarse con los samaritanos. Los judíos no pedían nada prestado a los samaritanos ni recibían favores de ellos, hermanos. Nada que ver con samaritanos. En este contexto, hermanos, Juan narra pues el encuentro entre Jesús y la mujer junto al pozo y los habitantes de la ciudad samaritana de Sicar.
Bueno, hermanos, esta es pues una introducción a la lección de escuela, del estudio de esta semana, hermanos. Vamos a ver lecciones de cómo se relaciona, ¿no? Este Jesús con esta mujer samaritana. Y de repente podemos estar mencionando, ¿no? Un poco de lo que recordamos de este encuentro, de esta mujer samaritana, como en Samaria, pues hermanos, normal era que como esta mujer vivía, pues, ¿no, hermanos? Había vivido con 5 ya varones, pues, ¿no? Y es pues, la costumbre pagana, diremos, ¿no? O sea, cuando uno no se guía por lo que dice la Biblia, que dice solamente debes tener un marido, o el marido solamente debe tener una esposa, pero pues el mundo dice no es así, pues, ¿no? En el mundo, pues, las mujeres aceptan que su marido tenga su amante y todo, es costumbre, ¿no? Y que su marido esté en los vicios y todo eso, ya eso es normal, pues, ¿no? Entonces, eso es normal, ¿no? Entonces, ahí está la religión popular, ¿no es cierto? Normal. Pero en la iglesia de verdad, ¿no? Entonces, cuando sucede algún acontecimiento que, uy, mira, ha cometido eso es una noticia, ¿no? Sale hasta en el periódico todo, que un cristiano de verdad, ¿no? No la popular, entonces ha cometido un error, eso sí, se destaca, ¿no? Pero que pase esos problemas, ¿no? De violaciones, de abusos, no sé, de cosas así. En la iglesia popular es normal, pues, ¿no? Es normal, porque es popular. Entonces, hay eso, ¿no, hermanos? Y esta mujer samaritana, pues había tenido 5 maridos. Eso es lo que en el encuentro con Jesús, hermanos, de Jesús, pero esta samaritana, hermanos, lo veía pues en el Mesías que tenía que venir, el Cristo que tenía que venir y esperaba, a pesar de que su vida estaba así. No vaya a ser que nosotros tal vez seamos como esta mujer de Samaria, ¿no? Nuestras costumbres de repente pueden estar todavía así, ¿no? Pero tenemos esa fe, esa esperanza de que Jesús va a venir por segunda vez y hay que prepararse y todo, ¿no? Pero seguimos viviendo tal vez en las costumbres de este mundo. Pero Jesús conocía el corazón de esta mujer, justamente pasó por Samaria para encontrarse con esta mujer. Jesús llegó ahí a Samaria, ahí el pozo de Jacob, ahí estuvo y los demás discípulos pues fueron enviados por Jesús para que vayan a comprar por los pueblos cercanos ahí comida, porque no tenían comida, pues. Jesús se quedó solo ahí en el pozo y aparece la mujer a eso de las 12 del día más o menos, aparece con su cántaro para sacar agua, hermanos. Y entonces ahí conversa Jesús y le dice que le dé agua, ¿no? Le pide ese favor, ¿no? Que le dé agua. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo? Tú eres judío. Dice, ¿cómo? Yo soy samaritana. ¿Acaso nos hablamos los dos y nos odiamos, no? No nos hablamos. ¿Por qué me pides tú a mí? Tú eres judío, yo soy samaritano. ¿Ah? Entonces había pues ese prejuicio, hermanos. Y entonces Jesús le dice, pues no, si tú supieras quién te está diciéndote, dame de beber, más bien tú le pedirías a él, me pedirías a mí. Y si me pedirías agua y yo te daría agua viva. Y si tuvieras ese agua viva, pues ya no tendrías necesidad, ¿no? De agua, ¿no? O sea, está hablando espiritualmente, hermanos, porque esta mujer, pues en la vida que vivía, no era feliz, pues, ¿no? No era feliz. Y eso es lo que nos puede estar pasando, hermanos. Pero ella no lo entendía todavía espiritualmente, ¿no? Si no lo Claro, entendía como agua claro, que, por claro. eso decía ella, no, ya no voy a venir a sacar agua si me das esa agua, Así es, ¿no? pues. Sí, sí, pues en realidad, como dice aquí Raúl, en ese instante ella no comprendía todavía y entonces la mujer le dice, pero, a ver, tú, ¿de dónde me vas a dar agua? No tienes tú con qué sacar el agua, el pozo es hondo. ¿Y de dónde vas a sacar agua para que tú me des? ¿Acaso tú eres un profeta o eres más que allá de Jacob? ¿Quién eres, pues, no? Y en eso empiezan a conversar, ¿no? Acerca de ese asunto. Y eso vamos a estudiar en esta semana, ¿no? Y hermanos, pues en esa conversación, el Señor Jesucristo le dice, pues no, a ver, pues llama pues a tu marido, le dicen.
No tengo marido, le dice, ¿no? Ah, el Señor Jesús, mira, 5 maridos has tenido y el que ahora último tiene no es tampoco tu marido, ¿no? Entonces, la mujer dice, se asusta y dice, no, ¿cómo? Tú debes ser un profeta, ¿cómo sabes mi vida, no? Hermanos, ¿quién puede saber nuestra vida, hermano? Pues, entonces, ella, bueno, tiene esa curiosidad. Ahora, ¿quién es este hombre, no? Hermanos, y pues, empiezan a hablar, ¿no? Acerca de la adoración, ¿no? O bien en Samaria o bien en Judea. Ya se habían construido sus templos samaritanos y también en Judea, el templo, ¿no? De Jerusalén. Hermano, justo, Entonces, termino este hermano, ¿no? Entonces la mujer le dice, no, es que nosotros adoramos aquí en Samaria, pero ustedes dicen que allá en Judea. Y Jesús le dice, bueno, mujer, la salvación viene de los judíos, le dice claramente, de los judíos, ¿no? De los judíos viene, ¿no? La salvación. Así Jesús le dice, ¿no? Así que va a llegar el tiempo, no aquí donde se va a adorar o allá, no, porque Dios busca que se le adore en espíritu y en verdad, no en determinado lugar, aquí y allá, le dicen, ¿no? Y entonces, hermanos, pues aparecen ahí, ¿no? O bueno, le dice, eso nos va a avisar nos va a avisar el Mesías, el Cristo que va a venir, eso pues nos va a enseñar. Y el Señor Jesús le dice a esta samaritana, yo soy ese Cristo que está hablando contigo. Uy, la mujer, ¿para qué, hermanos, escuchó esto? Los discípulos también ya llegaron, dejó su cántaro y se fue a Samaria pues, a secar a su pueblo y le dice a la gente, alguien, una persona, un varón, me ha dicho toda mi vida, no será este el Mesías. Toda la gente se fue y escuchó, pues, hermanos, como ya comentamos, hermanos, se convirtió toda esa población. Sí, hermano Marcelino, algo más ahí, alguna pregunta o algún comentario. hermano, justo es bueno, buenos Sí, días con todos, hermanitos. buen día, hermano. Recordar el origen de Samaria, de los que habitan hoy, ¿no? O a esos tiempos de Jesús. Eh, en los tiempos de Acaz, rey del norte, o sea, no de Judá del sur, eh, su hijo Oseas, él hizo lo malo ante Dios y en sus días vino el rey de Asiria y los llevó a todos preso y nunca más regresaron a habitar en esa zona. Solamente quedó el rey de Judá y Benjamín, ¿no? Entonces, eh, para repoblar esa zona trajeron, está en Segunda de Reyes 17:22, 24 especialmente, dice, y el rey de Asiria trajo gente de Babilonia y de Cuta y de Iba y de Anat y de Sefarbaín y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel y pusieron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que al principio cuando comenzaron a habitar allí que no teniendo ellos temiendo, o sea, no temían a Jehová, no conocían pues, porque venían de otro pueblo. A Jehová, envió Jehová, ¿qué cosa trajo Jehová? Contra ellos leones, que mataban a muchos de ellos. Entonces dijeron ellos al rey de Asiria, la gente que tú has trasladado y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen las costumbres de Dios de aquella tierra y ha echado leones en medio de ellos y aquí que matan porque no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Entonces, ¿qué hace el rey de Asiria? Manda a los levitas, a los sacerdotes, para que enseñen las costumbres del pueblo de Dios, para que parece que estaba en Silo, los profetas y los sacerdotes, los levitas, y ellos enseñaron. Y aprendieron algo, pero no siempre, como usted decía, no hay que ponerse en yugo desigual. Y entonces sus costumbres eran siempre paganos, ¿no? Pero algo aprendieron. Inclusive Jesús enseñó la parábola de aquel quién es mi prójimo, ¿no? Y era un samaritano que socorrió. La mujer samaritana también. Y aquel que regresó de los 10 leprosos y era samaritano.
Entonces, algo aprendieron. Cuando alguien está con la palabra de Dios, tarde o temprano, algo tiene que aprender de la palabra de Dios. Amén, 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 hermanos. Sí, pues, hermanos, es así, la realidad es así, hermanos, ¿no? Bueno, hermanos, de todas maneras, guiémonos siempre por lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Y a veces uno reflexionando puede tomar decisiones correctas, ¿no? De que en sí, hermanos, el pueblo de Dios es uno solo y está formado por todas las personas, no sé dónde puedan estar las personas si Dios conoce. A veces uno puede pensar, ¿no? Como este profeta, Elías decía, no, pues yo solito he quedado fiel, decía él, ¿no? Ante Dios, ¿no? Pero hay un determinado número, si alguien me ayuda, creo que era 700, no sé cuánto, dice Dios, dice, ¿no? Hay, 7,000. ¿no? A 7.000 personas que no han doblado sus rodillas a los ídolos, pues no, hay 7.000. Claro, Elías pensaba que era solito que había quedado, pero hermanos, en este mundo sabe Dios quiénes son los que confían verdaderamente en Dios, hermanos, ¿no? Él conoce los corazones y quienes son fieles, entonces es así. En este mundo, ¿cuántas personas habrá y dónde estarán también? Dios conoce sus corazones, hermanos. Bueno, Mm, pero Hermanos, sí, sí, hermanos, hay una diferencia siempre con lo que el pueblo de Israel en ese tiempo, disculpa, hermanito, en ese tiempo todo el pueblo de Israel pues se había mezclado con la idolatría, el paganismo, porque el rey mismo promovió eso, ¿no? El rey Jezabel, la mujer de ese rey, ¿no? Del pueblo de Dios, era pagana y paganizó todos, o sea, que con las costumbres, tradiciones practican, es ahí donde recuerdan ustedes que hicieron los sacrificios y el fuego cayó del cielo y Elías no es el que mató pues a los no sé cuántos profetas de los Baales, de los ídolos, los mató y la mujer le siguió, le persiguió, bueno. Todo esto es una historia también, hermanos, ¿no? Siempre hay ese conflicto, hermano. Sí, hermano, hermano, que quería participar, hermano. Participa, hermano. Buenos días, hermanitos, con todos. Hermana, buen día, hermano. Los samaritanos consideraban, dice, el monte de Gerizim como el lugar sagrado donde se debía adorar a Dios, en lugar de Jerusalén. Esto generó un conflicto profundo con los judíos, quienes consideraban el templo en Jerusalén como el único lugar legítimo de adoración. También dice los samaritanos aceptaban solo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, como sus escrituras sagradas y rechazaban el resto de los libros que componían la Biblia hebrea aceptada por los judíos, ¿no? Los judíos veían a los samaritanos como un grupo mestizo y contaminado en su linaje y religión debido a la mezcla de sus ancestros con otras culturas, lo que les llevaba a considerarlos impuros y ajenos al pueblo de Israel. Estas diferencias generaban una gran hostilidad y desprecio mutuo. Sin embargo, a lo largo de los evangelios vemos que Jesús interactúa positivamente con los samaritanos, rompiendo barreras y ofreciendo su mensaje de amor y salvación también a ellos, como ocurre con el encuentro con la mujer samaritana en el pozo, ¿no? Eso vemos en Juan 4 y en las parábolas del buen samaritano también, y en Lucas, ¿no? Muy bien. También la mujer samaritana conocía la palabra de Dios. Por eso ella le dice, ¿no serás tú el Mesías o al que estamos esperando? Dice, ¿no? Entonces ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios también, por eso que ella fue y trajo a toda la población, ¿no? Entonces Jesús utiliza, dice al samaritano, como el ejemplo de amor al prójimo. Esto resalta su mensaje de reconciliación y la inclusión de todos en el reino de Dios, ¿no? Amén, hermanito.
Amén, 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 hermanos. Bueno, ahí están los comentarios, hermanos. Seguramente en esta semana vamos a seguir estudiando y comentando, hermanos, y aplicándolo también, pues, a nuestras propias vidas, hermanos. Entonces, vivimos en medio de un conflicto, hermanos, entre el bien y el mal, la obediencia, la desobediencia. Bueno, ahí está de Cristo y Satanás. Bueno, ¿no? Entonces, hermanos, lo que el enemigo, para estos últimos días, hermanos, lo que el enemigo va a hacer para destruir a la iglesia del Señor está en todos los escritos, ¿no? Ahí en las cartas que se han escrito de Judas, de Juan, de Pedro, hermanos, ahí está de Pablo, ¿no? Ahí está escrito, hermanos, que la estrategia del enemigo es que se va a meter el diablo en las iglesias, hermanos. El mismo diablo vestido de oveja, ¿no? Digamos que es lobo, vestido de oveja, se va a meter dentro de las iglesias cristianas. Así está escrito en todas las cartas, hermanos. Jesús mismo dijo, ¿no? Tengan mucho cuidado. Vendrán falsos cristos, falsos profetas y engañarán, si es posible, a los escogidos. Entonces, hermanos, y estos escritores, hermanos de la Biblia, inspirados por Dios, dicen pues eso, ¿no? Que se van a meter dentro de la iglesia. Si alguien nos podría, este, eh, mover, digamos, los cimientos, ¿no? De la iglesia, sería pues justamente, ¿no? El enemigo que se meta dentro de la iglesia a través de un pastor, ¿no? Que se disfraza, o de un hermano que se disfraza de una hermana. Entonces, y ahí se mete en el grupo donde uno está, ¿no? Con costumbres, ¿no? O ideas humanas, paganas, ¿no? Y a eso uno no se da cuenta, y entonces ahí, pues sin que se dé cuenta, así se ha paganizado pues la iglesia cristiana cuando se dejó entrar. Tal vez con buenas intenciones se quería hacer las cosas de Dios, pero se aperturó las puertas y se pagan. Eso es, a veces uno se confía en sí mismo. No, pero hay que comprender, no, que a veces uno no es celoso con las cosas de Dios, y entonces pues ahí se apertura la puerta, y hermanos, pues después las consecuencias vienen terribles. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, guiarnos siempre por lo que dice la palabra de Dios, y solamente la palabra de Dios, hermanos. En el caso nuestro, hermanos, no usar, lo correcto es, hermano, porque bastante nos critican, no usar el espíritu de profecía, hermanos, para predicar. Usemos la palabra de Dios. El espíritu de profecía es para nosotros, para aclarar alguna otra cosa, no para predicar. Pero hoy en día hay hermanos que agarran los líderes de espíritu de profecía, ya la Biblia lo han puesto al tacho de la basura prácticamente, y usan el espíritu de profecía, dice, y no lo entienden bien el espíritu de profecía, y empiezan a hablar barbaridades, hermanos, y la iglesia lo empiezan a dividir por acá y por allá. No, ya no usan la Biblia, sino usan espíritu de profecía, y contradice, pues hacen que contradiga a la Biblia. Y ese es un gran problema, hermanos. Entonces, la Bueno, recomendación es, para predicar solamente hay que usar la Biblia, hermanos, con las personas que todavía no conocen la Biblia. Para nosotros, ahí está. El Espíritu de Profecía, Dios lo inspiró para nosotros, ¿no? Para entender muchas cosas, ¿no? Esa es una recomendación muy importante, hermanos, y tener mucho cuidado de todo ello, hermano. Sí, hermano, alguien quería participar. y justamente, hermano, eh, el enemigo pone en las iglesias protestantes, católicos, todo un sistema de adoración falsa, diferente de lo que está en la palabra de Dios. Inclusive la iglesia bendita no se salva de eso. El enemigo pone, hay testimonio, por ejemplo, no, mire, los hermanitos de Mashuay, Jeskai, ¿no? Estaban yendo para Jeskai de Mashuay, y eran dos hermanitos. Y un tercer hermanito se unió allí entre ellos. Noche salieron porque es lejos, el sábado. Y los dos caminaban hablando, bueno, y le pregunta al tercer hermanito que está caminando atrás junto con ellos: hermano, ¿y usted qué cargo tienes en la iglesia? Le dice. Yo no tengo cargo en la iglesia, sí, un poco renegado. Y entonces, ¿qué haces tú en la iglesia? Sí. Y le dice: yo, mi trabajo es hacer dormir a los niños,
hacer llorar a los niños, hacer dormir a los hermanos. Eso es mi trabajo, sí. Y cuando se voltean atrás, ¿con quién estábamos hablando? Él desapareció, era Satanás. Y así es, el demonio entra en la iglesia para distorsionar los principios del Evangelio, hacer dormir para que usted y yo no entendamos la predicación del sermón. El demonio entra a la iglesia. Por eso un predicador dijo, la iglesia adventista no es Babilonia, pero hay babilonios dentro de ella. Cuando estábamos nosotros predicando ya en San José, en Atocongo, allá al sur, en Lima. Teníamos conocimiento de la Iglesia Católica, han mandado a sus jóvenes para que aprendan coritos, himnos, todo, para que ellos también, pero muchos de ellos han sido ganados para la obra de Dios, se quedaron, pero seguramente otros regresaron. Y así también en la parte de los pastores, en la parte, también se meten, esa es la táctica del enemigo, es eso, pues si tú no puedes con alguien, entonces métete para hacer como uno de ellos por adentro, vas a ganar, esa es la táctica. Y otro que en Bolivia había un hermano que, no hermano, un hombre que no conocía a Dios y trabajaba con el diablo. Y el diablo le daba mucho dinero y era famoso. Los ministros de Bolivia iban ahí a consultar cualquier cosa a él primero. Era muy famoso y sabía de las artes marciales, todo, especialmente la levitación. O sea, él podía estar en el aire media hora, 20 minutos en el aire sin tocar piso. Él pensaba que él lo hacía con su poder, con su meditación. No, el diablo lo usaba como una marioneta, ¿no? Y la iglesia adventista hizo conferencias acerca de su casa. Los jóvenes fueron a tocar en la puerta y la esposa no estaba allí. La esposa fue y aprendió muchas cosas lindas. Y cuando el esposo volvió a casa, la esposa dijo, mira, ni en la universidad, ni en ningún lugar he aprendido cosas lindas allí. Vamos, le llevó, pues, ¿va? ¿Qué gano yo o qué pierdo? Vamos, pues así. Las conferencias estaban bastante gente llena, el pastor predicaba. La primera parte, puro de comida vegetariana, problemas juveniles, todo social, media hora. Y la segunda parte, pura Biblia. Y aquel momento estaba hablando sobre los muertos. Los muertos nada saben, la Biblia dice así, 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 y el hombre decía, no, mentiroso ese pastor. Yo hablo con los muertos todos los días, especialmente con el príncipe de las tinieblas. Con él hablo yo diario, yo soy testigo presencial. Y el diablo le había dicho que la Biblia es la palabra de Dios, hay que respetarlo. Y sabía. Y cuando terminó la conferencia se acercó al pastor, usted es mentiroso, le dice. ¿Por qué? Le dice. Porque yo hablo, yo soy testigo presencial con los muertos. A ver, pruébeme, ¿dónde está así, así, así con la Biblia? Porque le había dicho el diablo que la Biblia era la palabra de Dios. Y el pastor le mostró todos los textos aquí, allí, allá, y él se convenció que realmente el que estaba hablando con él era el diablo, le estaba engañándole. Y a él le habían entregado una mesita, una cosa cuadradita así, y cuando le frotaba el diablo aparecía en el momento que él quería. Y dijo él, pastor, el día miércoles voy a tener encuentro con Satanás. Quiero que la iglesia ore por mí. Yo tengo que devolver esta mesita porque mi vida está en peligro, porque a mucha gente mata el diablo, dice. Y los hermanos oraron por él, la esposa también, y ese día agarró aquella mesita y vino el diablo. ¿Por qué me llamabas así? Le dice. No tenía yo planeado encontrarme contigo. Y usted es el diablo, no eres el príncipe de las tinieblas, el muerto. Me has engañado. Ahora voy a servir a Dios. ¿Y a qué Dios vas a servir? Y él se olvidó al Dios de la Biblia, de la palabra de Dios. A Jesús. Ah, no, no me digas ese nombre. No quiere que digas Jesús. ¿Y a qué iglesia vas a ir? Y él, como no sabía de Biblia, no sabe nada, se olvidó el nombre de la iglesia. La iglesia que voy a asistir es una iglesia donde estudiamos la Biblia, cantamos, alabamos a Dios.
¿No será los católicos? Ah, sí, 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 los católicos. Eso es mi pueblo. Es mi pueblo. Sigue trabajando. No, 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 no es el católico, no es. Otro es. Se recordaba la Biblia, estudiaba un otro que no serán los protestantes. Ah, sí, 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 los protestantes. Allí estoy yendo yo. También es mi pueblo, dice. Ah, ya se puso triste ya. Ahí se recordó. Ah, la iglesia donde yo voy, cada sábado nosotros nos reunimos. Y el diablo le dice, ¿no serán los adventistas? Ah, sí, es la iglesia adventista del séptimo día. Allí yo me estoy reuniéndome. Así. Y el diablo dijo, es el pueblo que tiene el sello del Dios vivo, pero allí también tengo algunos que quieren, que hacen lo que yo quiero, así. Entonces el diablo mismo sabe que en nuestra iglesia también hay mucha gente que no está convertido. Es el peligro en que vivimos, hermanos. Muy bien, hermanos. Sí, pues, justo en esta semana estamos estudiando una semana de mayordomía, estamos culminando ya este sábado, ¿no? Y justo ahí hay una historia interesante de esa persona, una mujer había sido la que ha escrito este de Harry Potter, incluso hay películas, así creo, y, pero y a esta mujer no sé qué le han entrevistado, creo que dicen, no lo leí bien, pero el asunto, ella dijo, ¿no? Realmente que estaba en una situación así necesitada, de que tenía sus propósitos en su vida, no sé qué hacer, bueno. Y se encontró justamente con el enemigo, pues no con el diablo también, ¿no? Y le ofreció riquezas y todo, pues, y ella aceptó, hizo un pacto con el diablo, pues, ¿no? Entonces, esta escritora de Harry Potter, pues, ha crecido, ¿no? Económicamente y todo, y ella abiertamente dice que adora lo ama al diablo, a Belcebú, tantos nombres que tiene, ¿no? No lo ama, lo quiere. Entonces es público, ¿no? Es una noticia que ella publica. Y hay gente, hermanos, que ama así, pues abiertamente al diablo. Hay templos del demonio y tantas cosas. Bueno, sí, pues hermanos, pero lo terrible es de que el enemigo para ganar adeptos, ¿no? Entonces, o sea, de la iglesia cristiana, él se mete, pues, ¿no? Dentro de la iglesia cristiana para pues sin que se den cuenta nada más pues desviar. Y a veces uno después abre los ojos y dice, pero ¿qué estamos haciendo? Y ya está desviado a veces la iglesia, ¿no? En una u otra cosa, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado por eso, hermanos, siempre guiarnos con un escrito está, con lo que dice la palabra del Señor. Por eso aquí cuando estudiamos, hermanos, todos tenemos esa libertad de prender nuestro micro, hacer preguntas, hacer el comentario, para entender, ¿no? No vaya a ser que nosotros nos estemos desviando a un lado o a otro lado, hermanos. No hay que guiarnos por lo que está escrito en la Biblia. Que Dios los bendiga, hermanos, en este día. Esta es la introducción para la semana que viene. Seguiremos hablando más acerca de este asunto, hermanos. Leeremos la Biblia, este capítulo 4 del Evangelio según San Juan. En esta mañana voy a pedir a nuestra, a ver, aquí estamos, muy bien. Estoy buscando aquí un nombre. Si está, hermana Lena, ¿estás todavía con nosotros? Por favor, ¿nos puedes despedir con la oración? Hermana Lena, si está todavía aquí en la sala, le invito, hermanita, que nos despida en la oración. También, hermana Lena, si es que está, de repente ya se está alistando para ir a la iglesia. Bien. Yo estoy, hermano. Ah, ya, ya, hermana Belia, por favor, despídanos con la oración, hermanita. Despídanos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias porque nos has permitido acercarnos a ti por este medio. Y Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, en medio de nuestra familia. Señor, guárdanos de todo mal, peligro, tentación. Esta mañana, Señor, también te quiero pedir por las personas que no te conocen, Señor, y que están cerca a nosotros. Puede ser nuestra familia más cercana y nuestras amistades más queridas. Señor, te rogamos que tú puedas usarnos a nosotros para que podamos hablarles de ti,
hablarles acerca del Dios verdadero y único que puede transformar nuestras vidas a través del sacrificio de tu Hijo Jesús. Señor, esta mañana te queremos pedir por nuestras familias, por ellos, y también yo quisiera pedirte, Señor, hemos quedado con nuestra hermana Doris en orar por Félix. Señor, ten misericordia de él, también de la amiga de Doris, González, que está muy deprimida. Señor, eh, gracias por este día santo sábado, donde tú nos prometes que podemos encontrarnos contigo. Bendito sea tu nombre, Señor, tu misericordia, que tú siempre extiendes manos hacia nosotros. Te agradecemos y te rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Un feliz sábado, hermanos, y hasta mañana. Dios mediante.